Bienvenido, hoy vamos a saber hacer operaciones con cadenas tales como en el programa tengo primero mis variables, declaré una para guardar el tamaño de una cadena, una variable string y 3 variables tipo char para hacer las operaciones con cadenas. Como primera operación vamos a dividir cadenas, aquí le estoy diciendo que divida la cadena cada que se encuentre un guión y que lo guarde en estas 3 variables. Después imprimo el resultado y para todas las operaciones lo voy a estar imprimiendo. Aquí voy a hacer un paréntesis, no hemos visto todavía el tema de tablas internas, pero les adelanto que también se puede guardar el resultado del split en una tabla. La siguiente operación es concatenar y ahí le indico que concatene char1 y char2 dentro de la variable char y que los separe con un espacio. Podemos separarlo con cualquier carácter o palabra que necesitemos. Y ahora, si te fijas, space es una variable pero yo no la declaré al inicio de mi programa. Aún así la estoy usando. Esto es posible ya que ABAP tiene algunas variables predefinidas que podemos usar en todos nuestros programas y space es una de ellas. Aquí también les muestro la versión más nueva para concatenar que solo funciona en SAP S/4HANA. Estoy limpiando la variable porque si no va a concatenar lo que ya tenía más lo nuevo y yo no quiero eso. Entonces limpio mi variable, concateno char2 y char3. Esto lo hago para que vean que se pueden separar las cadenas con variables o contextos fijos. Después tenemos la operación para obtener la longitud, se usa la función strlen y entre paréntesis está la variable de la cual vamos a obtener el tamaño. Siempre debe haber un espacio entre la variable y los paréntesis. Si lo dejamos juntos, marca un error. En la operación de subcadenas le estoy indicando que guarden la variable charlock que está en la variable string y con el más seguido de los numeritos le estoy diciendo hey, pero solo guarda lo que encuentres entre la posición 0 y 3. Estos numeritos pueden ser reemplazados por variables enteras. Por ejemplo, voy a declarar bline con un valor inicial de 0 y blfin con un valor inicial de 3. Las uso en mi operación, lo activo y compila correctamente. Luego tenemos la operación de buscar cadenas dentro de otras cadenas. Aquí le decimos busca dentro de esta variable si existe esta otra variable y si la encuentra sy sub rc será igual a 0 indicando que la búsqueda fue exitosa y la posición donde la encontró la podemos ver en syfdpost. Estas variables, al igual que la de space, ya están predefinidas en ABAP. No tenemos que declararlas nosotros, ni cambiarles el valor, ni hacerles nada, solo usarlas. Y ellas solitas se irán modificando conforme avance el programa. Y por eso puse la segunda búsqueda, en la cual indico que busque dentro de la variable string la palabra suma, la cual no va a encontrar, y entonces sy sub rc se cambiará solita a un valor 4, indicando que no lo encontró. Y la variable syfdpost se cambiará a 0. Por último tenemos la operación de reemplazar una cadena o un carácter con otra cosa y podemos indicarle que reemplace todo o que solo reemplace la primera opción que encuentre. En el primer caso le estoy diciendo que reemplace todo lo que encuentre que sean guiones en la variable string y que sustituya con un asterisco. En el segundo caso le estoy diciendo que solo me reemplace el primer asterisco que encuentre en blstring y que lo sustituya con un punto. Ejecutamos el programa y vemos que primero nos hizo el split, después concatenamos char1 y char2 de la manera tradicional, luego char2 y char3 de la forma de HANA, separado con una comita, después vemos el total de caracteres que tiene la variable blstring, luego la operación de extraer subcadenas en la cual obtuvimos los primeros 3 caracteres. Ahora en la de buscar cadenas, la primera búsqueda fue exitosa ya que sy sub rc es igual a 0 y fdpost tiene la posición donde lo encontró. Y por el contrario la segunda búsqueda resultó errónea y como les comentaba las variables solitas cambiaron sus valores, sy sub rc ahora es 4 indicando que no tuvo éxito y fdpost ya no tiene ninguna posición.
Y por último, el reemplazo. Primero reemplacé todos los guiones por asteriscos y después reemplacé el primer asterisco que encontré con un punto. Y esto es todo, ya conoces las operaciones con cadenas más usadas. Hay más, pero esas ya te las dejo de tarea. Si te gustó, suscríbete y te veo en los siguientes videos.